Vida en Salud, episodio 161. Hoy nos encontramos con Abel de la Torre y Gerard, ambos dedicados a estudiar, investigar y promover la forma más idónea de tratar el agua que sale por nuestros grifos. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, un podcast creado en 2017 y enfocado en ofrecer toda la información y las herramientas que necesites para empoderarte y tomar las riendas de tu vida en salud. Me encuentro con Abel y con Gerard después de haber conocido la actividad comercial que ellos desarrollan, que me pareció muy interesante. Tan interesante como para compartirla con vosotros aquí. Y es que ellos están enfocados en mejorar la calidad del agua teniendo en cuenta el papel que tiene el agua y la importancia que tiene el agua en los organismos vivos. Así que escudriñan muy a fondo cómo son estos tratamientos que ellos promueven y distribuyen para que realmente estén en resonancia con la vida. Así que prepárate para escuchar a dos genios que han buscado y encontrado, o por sincronía se han encontrado, con la tecnología proscrita para el tratamiento del agua, con la tecnología que se alinea con los intereses de los seres vivos en nuestro tiempo. La potabilización del agua tiene dos componentes. El componente de contenidos que tiene dentro del agua, o sea, sólidos en suspensión o incluso disueltos en ella, porque hay unos, como el agua es el solvente más grande del mundo, pues los disuelve todo, ¿no? Y después está la parte bacteriológica y orgánica. A la primera parte, a la de cosas en suspensión, el primer tratamiento que hay es la filtración. Y en la filtración hay una gama muy extensa y el espectro de filtración sería el de retención de sólidos, o sea, filtración de partículas, dijéramos. Después sería filtración, ultrafiltración, nanofiltración. Y la última etapa sería la ósmosis inversa, que ya no es una filtración en sí, porque pasa por una malla con una retención, sino que es una capa semipermeable que pasa por capilaridad. Esas son todas las fases. A ver, normalmente a uso doméstico, con un filtro de sedimentos, que es la primera etapa, o sea, un filtro de malla, un colador que filtra, es suficiente. Y entonces el micraje es el cuadradito, los agujeritos pueden ser más grandes o más pequeños. Estamos hablando que con 50 micras, a partir de 50 micras para una casa de tubería general. Después ya, si tú quieres ir purificando, pues vas poniendo todo ese espectro de filtración que hay, ¿no? Entre 50 y 100 micras sería correcto una casa, porque sobre todo en los sitios que tienen mucha piedra y mucha arenisca y tal, colmatas el filtro enseguida. ¿Qué logras con eso? ¿Para qué es beneficioso? Bueno, para que tú tampoco te tomes nada, pero mayormente para los electrodomésticos. Electrodomésticos y las válvulas de cierre, todo eso, pues si no hay arena y piedrecilla, pues van mejor. Después de eso ya vamos a filtros ya un poquito a nivel doméstico. Después el segundo paso sería pues un agua de mayor calidad con otro tipo de filtro, que eso el que sabe más es Abel. Ya filtros de boca, dijéramos, de agua, y filtros, podríamos decir, respetando el medio ambiente, o sea, sin plásticos y tal, con una serie de filtros de barro, de materiales preciosos, de ceolita, cosas de estas.
Después en los filtros de casa tenemos 3 tipos. El básico, que es un filtro de malla con una malla de 3 piezas. Después tenemos un filtro que no se cambia la malla, no se ha de desmontar nada, que es mucho más práctico, que se llaman autolimpiantes. Y el autolimpiante puede ser manual, que tú cuando quieres limpiarlo vas allí, le das una vueltecita a una rosca que hay y va limpiando todo eso, cierras el grifo y ya está. Y después están los automáticos. Que los automáticos, como dice, van enchufados a la red, tienen una programación y cada X días, pues durante X minutos, se está limpiando. Y ya los industriales se llaman filtros de lecho profundo, que esos filtros son con una carga, y eso es un cilindro, con una carga que puede ser siles antracita, siles solo, zeolita, diatomea, lo que quieras. Depende de lo que quieras sacar. Y llevan un cabezal y son automáticos, pero eso ya es a nivel industrial. O el más parecido sería el filtro de la piscina, que ese no es de lecho profundo, ese es de riñón, que se llama, es de superficie. Y ese lleva sílex, a veces sílex antracita y en otro caso VIR, que es otro producto que hay, pero es exclusivo para piscinas. En este caso, Diana, estos equipos serían para poner después de la llave de paso, ¿verdad, Gerard? Sí, no, todo esto es después de contador, sería filtro, ¿no? Después regulador de presión, sería interesante, y a partir de aquí poner lo que tú quieras poner de un descalcificador, un tipo de revitalizadores o otro tipo de tratamiento de agua. Porque entonces los filtros que hay son específicos para la composición del agua que llega por la llave. Cada vez se están haciendo más específicos. El filtro de piedrecitas es un filtro generalizado y ese es conveniente porque el otro filtro también lo va a necesitar, porque el siguiente filtro ya es de 1 micra, no de 50, incluso a veces de menos. Normalmente un pelo, ¿no? El diámetro de un pelo ronda unas 70 micras. Creo recordar, entre 70 y 90. Vale, entonces el primer filtro depende del pelo, porque hay pelos más finos y hay pelos más gruesos, pero digamos 70 micras, ¿no? ¿Sí? 70 micras, y estás hablando, el primer filtro sería ¿de cuántas micras? De entre 50 y 100. Vale. Pues como un pelo, más o menos, sí. Ese sería lo correcto para que no se colmatara con todo lo que viene. A partir de aquí ya has hecho un tratamiento previo y ya puedes ir bajando el micraje. Yo quiero poder usar el agua de mi casa como agua saludable, que no me vaya a hacer ningún daño a mí al tomarla, ni al cocinar con ella, ni al utilizarla en el aseo diario, o que no vaya a hacer daño a mis cultivos, o a mis plantas, o a mis mascotas, etcétera, etcétera. Lo primero que tendría que hacer es poner un filtro para filtrar la arenilla, las partículas más gruesas, que sería de entre 50 y 100 micras. Correcto. ¿Sí? Okay. Pero, y eso sería para optimizar todo el sistema de filtraje, de acondicionamiento del agua. Como te he dicho al principio, tenemos 2 partes para purificar, potabilizar el agua. Una es esta, los sedimentos que vienen flotando en el agua, y después la otra ya al tema bacteriológico y organoléptico. Entonces ahí ya entramos en otras cosas y ahí sí que hay que hacer un análisis previo de la composición química del agua y te dirá pues cómo estamos de nitritos, nitratos, pH, si hay pues silicio, zinc, calcio, magnesio, estroncio, puede tener lo que quieras. Flúor. Sí, ahí, o sea, eso ya depende de las zonas y por ejemplo, la zona donde estoy yo, que es el litoral mediterráneo, aquí la cal es lo que priva de todo, calcio, magnesio a tope, ¿no? Entonces, pues está incluso por encima. Aquí es difícil encontrar un agua con silicio, eso es más aguas de Galicia, aguas de roca, que siempre son mejores, ¿no? Entonces ya es todo un mundo y después pasa otra cosa, que como las aguas de grifo
sobre todo. Sí, también hay que separar si es un agua de pozo o de captación de río o de red, porque la de red normalmente vienen de depuradoras, y las depuradoras son lo que recogen de los pueblos de arriba, y no quisiera decirlo, pero es así, de todo lo que tiran del pueblo de arriba, lo purifican, lo limpian, lo tal, pero no se limpia todo porque no hay capacidad. Te dejan un agua sin riesgo, más que potable, es sin riesgo de enfermedad. O sea, que no te va a dar diarrea por tomarlo. Exacto. Pero claro, todos los medicamentos que tomamos, todos los detergentes que tiramos, todo eso va al mismo sitio, y después el que no ha visto una depuradora, no está trabajando en los tratamientos de agua, no sabe lo complejo que llega a ser eso. Hacen la verdad y decimos, es que no, hacen verdaderas virguerías. Los pobres que trabajan allí no saben cómo hacer porque tienen frentes por todos los sitios, no saben cómo atacar. Después ya tienen ellos unos sensores de que, por ejemplo, si hay fábricas cerca por ahí y que tiran productos que no son nocivos, ya tienen ellos sensores repetidos 10 veces por todo el trayecto. Pero cuando salta la alarma y cierran con puertas, ya les han entrado millones de litros. Y después eso hay que sacarlo. A veces es complejo, ¿eh? Y entonces hacen lo que pueden. Entonces, lo que pueden, y después tampoco la depuradora puede hacer un agua de un nivel de calidad alto cuando ese agua va para regar, va para limpiar los coches, o sea, de ese agua para beber es poquito. Entonces, lo justo es que tú tengas un agua, que el mismo agua son para dos funciones diferentes, la de lavar cosas y personas y la de beber y cocinar. La que tenemos que poner más énfasis es en la de beber y cocinar. La de lavar cosas y personas también debemos de quitar esos excedentes que tenemos de calcio, de magnesio, de flúor, de cosas de estas, porque también para la piel son importantes. Pero donde tenemos que poner el acento es en el agua de boca y de cocina. Entonces, claro, ellos nos dan un agua desbastada, potencialmente óptima y saludable porque está clorada. Viene el agua clorada. El cloro mata bacterias. Entonces tú te haces un hartón de beberte bacterias muertas, o sea, de beberte cadáveres. Por eso ya empezamos con lo del filtro, que ahí va a retener todos esos cadáveres muertos, ya te los retiene el filtro, en forma de barro, en forma de cópulos, y después ya a partir de ahí pues se hace un tratamiento, el tradicional de un descalcificador sical o de un ultravioleta y tal, o de otros sistemas que están más de boga ahora, que son más naturales, que son los vitalizadores y revitalizadores. Que eso no químico, es un tratamiento físico, no químico, que lo que hace es cambiar la estructura molecular del agua, darle el hexágono adecuado de los grados para que eso se mantenga el clúster de agua más fino. El efecto es el mismo, gastamos menos jabón en las lavadoras, tenemos que trabajar con menos temperatura porque los detergentes se ponen tensoactivos para quitar la tensión superficial del agua, que esto ya lo hace, no lo necesitas. Puedes utilizar jabones los más neutros y naturales posibles porque no te hace falta ningún producto químico porque el agua ya está estructurada. Esto es un poco lo de Masaru Emoto, que hablaba de la memoria y la estructuración del agua. Pues ya empiezan a haber equipos de estos, no uno, varios fabricantes, o sea, ya se está decantando un poco por el sistema físico no químico, porque a última hora quitas una cosa y pones otra, o sea que estás a lo mismo. Respecto a lo que decías de los sistemas de revitalización, Gerard, lo que comentaba antes, ¿no? Que por un lado tenemos el agua de boca y por el otro el agua que utilizamos para lavado. Y claro, no es lo mismo ducharte con un agua revitalizada que con un agua que no lo está. Seguro. Yo tengo bastante tendencia a preferir siempre imitar a la propia naturaleza. Porque el agua tiene su ciclo en la naturaleza y ya funciona y lleva millones y millones de años funcionando bien y siempre tenemos agua limpia.
hasta que no la ensuciamos nosotros, pero en la naturaleza hay agua limpia y sana y natural y viva y todo, ¿no? Que ella lo hace con microorganismos, ¿no? La naturaleza limpia el agua con microorganismos, o no, o ando como, además de todos los sistemas físicos como la evaporación y el filtrado por rocas, etcétera, etcétera. Los movimientos en los ríos. El movimiento, claro. Cuenta que cada salto de agua, aparte que el agua tiene sus vórtices constantes porque nunca te baja el agua en línea recta, siempre se serpentea porque hace vórtices. Una de las cosas que potabiliza el agua, la hace pura, es el movimiento ese de vórtice. La memoria del agua, que por donde va pasando va arrastrando ya no solamente elementos, sino la frecuencia del agua, o sea, la memoria. Que la única manera de que se va la memoria es cuando llega al mar, se evapora, y una vez que se ha evaporado, esa agua evaporada está a cero de memoria, no tiene nada, ya la ha perdido toda. Hay equipos que hacen eso, equipos de revitalización del agua, que lo que hacen es borrar toda la memoria, mala memoria de agua muerta, borrarle todo y ponerle la memoria de un agua de manantial, que como se acuerda, porque en el fondo, aunque la haya perdido, el agua tiene aún el recuerdo de ese agua, de cuando fue viva, pues vuelve a resurgir otra vez y a volver a estar como si fuera un agua de manantial. Sí, es súper interesante esto, porque ahora cada vez se está investigando más en la posibilidad de que el agua sea la memoria de la vida, que toda la memoria de toda la vida, de toda la historia de la vida y todo lo que sucede y todo lo que somos y todo lo que es, todo esté grabado en el agua, sea como el disco duro de la existencia, ¿no? Algo así. Ahora que das pie, entonces es que el agua es un ser que está en simbiosis con nosotros, con todo este planeta, porque los necesitamos todos. Yo creo que hacemos un trueque. A ella algo saca de nosotros, de las plantas, de los animales, y evidentemente nosotros de ella. O sea que, y sí, que tiene la memoria de la vida. El agua de la vida, la verdad que... Lo que pasa es que, claro, en el momento que tú almacenas el agua, que eso ya lo decían nuestros ancestros, que agua corriente no mata a la gente, agua estancada está envenenada. Pues eso ya se decía. Y es así, el agua tiene que estar corriendo constantemente, no puede perder para que se autodepure ella sola. Por desgracia, como vivimos en macrociudades y para abastecer es que es imposible. Y se ha de almacenar y se ha de hacer. Pero bueno, hoy por hoy hay equipos que nos devuelven otra vez eso y... Eso, las etapas. Primero ponemos la malla de 50 a 100 micras, ¿vale? Para que pare lo físico, las piedritas y tal. ¿Esa agua ya nos valdría para lavar el coche y regar y tal? Sí. Ahora ya iríamos a lo que es beber y cocinar. O bañar, pero... Sí, el primer paso es el paso del filtro de sedimentos, que es el de 50 a 100 micras, que sería el que hay después del contador. El siguiente paso serían los posibles tratamientos de sistemas de revitalización, los descalcificadores para eliminar la cal, que pueden ser o descalcificadores los que se han estado utilizando durante toda la vida, basados en sal y similar, y luego otros sistemas mucho más avanzados que hay actualmente y que hacen algo similar, ¿verdad? Y después de este paso ya serían los filtrados de boca. Hablando de descalcificadores, yo tengo uno instalado que va enchufado a la corriente y lo que hace es convertir la calcita en aragonita. No. Y entonces yo ya no tengo piezas de cal. No tengo piezas de cal, además es desincrustante. O sea, todo lo que haya incrustado en la tubería o en los electrodomésticos, lo que se haya incrustado, se va limpiando, porque toda la calcita se convierte en dolomita. Y la dolomita es arena. Porque yo filtro el agua por destilación en un destilador y lo que queda es arena blanca abajo. Y vivo también en el Mediterráneo, en la isla de Menorca.
que aquí tenemos, bueno, es fuertísima, el agua es durísima aquí. Yo los descalcificadores con sal, les tengo ya mucha manía. Y eso que he puesto mucho porque yo soy técnico en tratamientos de agua. Yo trabajaba en MBT, era el director técnico. Y bueno, a un nivel industrial, pues sí vas a hacer otras cosas, pero en doméstico no está justificado. Te explico cómo funciona un descalcificador. El descalcificador lleva unos lechos de resina catiónica y lo que hace es cambiar sodio por calcio, o calcio por sodio, mejor dicho. Como el calcio es bivalente y el sodio es monovalente, por cada ion calcio te da al agua 2 iones sodio. Quiere decir, por eso lleva la sal, y para poder hacer esa resina está cargada de sodio. Cuando va pasando el agua va va entrando a la resina calcio y va soltando sodio. Quiere decir que entre el sodio que te libera más el cloruro que tú tienes normalmente en las aguas, porque los cloruros no se pueden quitar de ninguna manera si el agua ha de ser potable, pues hace cloruro sódico y eso es un aumento de sodio. Tienes dos funciones: si tú tienes hipertensión o no estás tomándote en el agua una cantidad de sal que no es buena, que es cloruro sódico, que no es buena, no es sal, es cloruro sódico. Y después por otra que eso corroe las tuberías, ¿no? Entonces, aparte del agua que gastas para lavar otra vez, hacer el proceso de reconvertir el sodio, quitarlo, volverlo, o sea, el calcio por el sodio y tal, pues tiras 300 o 400 litros en cada regeneración. Eso es un disparate hoy en día. La regulación de agua es un disparate. Aparte, lo que te ocupa, aparte cargar de sales para arriba y para abajo, mantenimiento, eso ya, hoy por hoy, eso está, o sea, en muchos países está prohibido. Después lo que hay son los estructuradores de agua, que hay varios, hay los electrofísicos o físicos puros, ¿no? Entonces, pues hace eso, cambiar la calcita por aragonita. ¿Qué es cambiar el estado? Uno cristaliza y el otro no cristaliza, con lo cual es que la cal no nos molestaría si no cristalizara. Y eso es lo que hace. Y eso es fantástico porque además ocupa poco sitio, es genial. Y si encima no sé qué aparato debes tener, pero sí, normalmente eso se estructura en el agua, quitan la tensión superficial y son geniales. La verdad que hoy en día yo creo que el tratamiento a poner, sobre todo en un doméstico, es ese, quitarte de los aparatos físicos, los químicos, e ir a los físicos. Pues uno de estos es el que puse porque supe que existía y tuve la suerte de escoger bien, ¿no? Y ponerlo, sí. Y entonces sería el recomendado para quitar la cal en este caso. Sería uno de los recomendados. Luego también están equipos que no tienen mantenimiento y equipos físicos que no van conectados a la electricidad. Es decir, hay diferentes sistemas en el mercado y planteados, ¿no?, para la misma finalidad. Ahí entramos en los que funcionan por resonancia. El que yo tengo funciona con electricidad, que consigue mediante cargas eléctricas hacer este cambio de calcita a aragonita y tampoco requiere mantenimiento, solo que no gasta mucho de electricidad, gasta poco, pero bueno, lo tienes conectado a la red eléctrica. Si te quitan la luz por lo que sea, pues te quedas sin descalcificar el agua. Y luego están estos otros que además vosotros distribuís, ¿no?, que funcionan por resonancia, son físicos, bueno, completamente. Hay unos equipos que funcionan por resonancia y los nuestros por transmitancia. Ahora explícanos lo que es transmitancia. ¿Qué es cada cosa y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Transmitancia es que transmiten una frecuencia y una vibración determinada al agua, consiguiendo este cambio en la molécula del agua. Al conseguir este cambio físico que comentaba Gerard al principio, en la molécula del agua, y conseguimos que el agua recupere su estado primigenio, ¿no? Entonces pasaría esto, ¿no? Ese cambio físico pues sería un ejemplo con el cloruro cálcico, ¿no?, que en el estado que va generando todos los problemas es la calcita, y una vez que pasa por nuestro equipo, ese cloruro cálcico se transforma en aragonito. Entonces ese aragonito ya deja de generar esos problemas, ya no se clava en la tubería, ya no va obturándola y es todo lo contrario, es como un talco que va limpiando tuberías y va eliminando toda
toda esa cal que se ha quedado ahí durante el tiempo. Es la palabra más adecuada, talco. Es lo que queda al fondo de mi destiladora. Entonces, luego esto es la transmitancia. Y también hay equipos que funcionan por resonancia. Mira, hay unos, no voy a decir la marca, que funcionan con un hilo de oro, con un efecto diapasón. Actúan como si fuera un diapasón. Están emitiendo con la frecuencia de la Tierra, la amplifican porque vibra y esa se la transmiten al agua por vibración. Y después está el nuestro, que es lo que lleva dentro, es un agua original y cuando pasa el agua, por la memoria del agua se la va transmitiendo. Se la transmite como si fuera un cassette. Entonces ese es transmitancia. Y lo otro es la resonancia porque es por vibración. Es la diferencia que hay. Bueno, después hay otros por cristales del silicio, después hay unos que utilizan el vórtice y son del estrogiro. Parece que no, pero hay un montón de empresas que están trabajando en esto, investigando. Últimamente han salido muchas. Las más pioneras, pues es la que... En el caso de Grander lleva 45 años. Es un agua que procede de una mina que ya es especial, que es la fuente de Stefani, que está en Austria, en Josberg, que ya tiene unas características especiales, ¿no? Y encima se le somete al tratamiento del descubrimiento que hizo Johann Grander. Y ese agua es la que se pone en los aparatos de Grander, solamente lleno de agua. Hay dos tipos, la línea azul, que es para las personas, y una línea roja, que es para los circuitos cerrados, para calefacciones, para agua de circuito cerrado y refrigeración. Pues lo único que hace es pasar el agua y lo que hace primero, en la primera fase que pasa el agua, lo que hace es limpiar de toda la vibración nociva que tiene el agua. Cuando vuelve a subir, ya le está marcando, o sea, es como si cogieras una cinta de cassette, la borraras y después le grabaras la frecuencia original, primigénica del agua. Quiero explicar lo que es la transmitancia y quiero explicar que es un fenómeno sobre el que se están haciendo muchas investigaciones a nivel de ciencia y que se están llegando a grandes descubrimientos. Estaba escuchando el otro día una entrevista que le hacían a Beda Austin, que está investigando sobre el agua y que hace unos experimentos preciosos. Explicaba que ella había hecho el experimento de coger huevos de gallinas camperas criadas al aire libre, sanas, y poner agua al lado y ver cuál era la imagen que daba. Coger huevos de estos que encuentras en el súper, de gallinas que viven en medio metro cuadrado y están criadas solo para la producción, que su energía quedara impresa en el agua. Y luego cuando cristalizaba, congelando esos cristales, lo cristaliza, lo congela y lo mira a través del microscopio, lo que queda impreso ahí es la frecuencia de aquello que has transmitido, lo que haya puesto como muestra. Y entonces veía que los huevos de granja se veían aquello que vemos en los mensajes del agua de Masaru Emoto, que se ven cristales deformes y feos y así, y en cambio en las gallinas camperas se veían cristales hermosos, bien formados, ¿sí? Entonces hizo el experimento de coger los huevos malos, digamos, ponerlos en el centro y rodearlos de huevos buenos, y luego volvió a imprimir la imagen de los huevos en el agua y a través del agua de los huevos se había limpiado toda la memoria que tenían esos huevos del sufrimiento de las gallinas. Y quedaba limpio y conseguía que todos los huevos tuvieran un cristal precioso, ¿no? Y que es que tiene mucha fuerza la transmitancia del agua. Sí, está muy bien. Además, todos somos agua, así que imagínate lo importante que es la transmitancia del agua cuando estamos rodeados de personas. Totalmente. Y con nosotros mismos y el agua que tenemos en casa, el agua que se mueve por la casa, por los lugares donde vivimos también. Es muy importante la información que lleva. Sí. Claro.
Y tú imagínate, si tú tienes por las tuberías, ya que has dicho lo de los huevos, por toda la tubería que pasa por la casa, por el suelo, por las paredes, por todo, si está con un agua buena, también te está transmitiendo esa energía buena, aunque no la bebas, es igual. Y con el tiempo, con cada día, incluso la transmiten las paredes transmiten, o sea, es que estamos todo... Es genial, no, esto es fantástico. Mira, yo siempre digo una cosa, yo ya te digo, estaba trabajando como director técnico en BBT, hasta que vinieron los de Grandr, porque como nosotros éramos austriacos también, teníamos capital austriaco, y vinieron a ver si podíamos colaborar con nosotros en el año 92. Y el gerente dice, oye, atiéndelos tú, Gerard, que no sé lo que dicen estos. Bueno, cuando vinieron me explicaron todo el tema, bueno, yo, claro, técnico, tratamiento, todo químico, y me dicen, no, digo, ¿pero qué lleva el aparato? Digo, agua. Digo, anda, ya, váyanse a hacer puñetas, hombre, que ya está bien, tomándome el pelo. Oiga, que no, que de verdad, pruébelo. Y los pobres, porque yo dije, pero me está tomando usted el pelo, ¿no? Pero que esto se está riendo de él. Y mire, le dejo un equipo y lo prueba y tal. Yo me dejó el equipo y yo ahí de pisapapeles lo utilizaba. Hasta que tuve un problema gordo, no sabía ya cómo solucionar. Vi el pisapapeles, digo, ¿y si pongo esto? Bueno, y lo puse por decir, tienes que hacer algo, tienes que hacer ver que haces algo, porque si no te va a caer la caballería. Lo puse y se me quitó el problema. Digo, no puede ser. No puede ser. Lo quité y volvió el problema. Lo puse, me fui, llamé a Grandr, digo, necesito una entrevista con ustedes. Me fui a Josberg, estuve hablando con ellos, me explicaron, y bueno, entonces nosotros comprábamos los Grandr, los tuneábamos, le poníamos nuestra marca y en todas las instalaciones que hacíamos industriales iban grandes puestos y nadie sabía, no lo sabía ni mi empresa. Yo los compraba y no decía nada, porque como compraba muchas cosas, no lo sabía ni mi empresa. Digo, ¿cómo le digo yo al gerente que esto tiene agua y que funciona? Pero es que es imposible, no tengo argumentos. Entonces ahí me di cuenta, ahí viendo cada vez y cuando me enseñaron todo lo que hacían en Grande, digo, coño, yo no he estado tratando el agua, yo he estado maltratando el agua. Bueno, me cogió un de esto de culpabilidad y entonces dije, se acabó, me paso al otro lado. Se acaba el tema este de maltratar más el agua. Claro, porque el agua era H2O para mí. Ahora ya no es H2O, es algo mucho más que eso. Que es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo. Totalmente. Y cuidado con lo que piensas, ¿eh? Y pensamos, mira, hay un documental que es ¿Y tú qué sabes? No sé si lo has visto. Ahí te lo dice, cuidado lo que te dices en el espejo, cuidado que somos, si el agua cuando pasas una intención, como hizo Masaru Motus en el arroz y eso, cambia todo, imagínate el que tú te digas, claro, es que es así, y todo es vibración, todo es frecuencia, todo es vibración. Entonces yo cada día pues estoy más enamorado de esta, no sé cómo decirle, de este descubrimiento, pero desde entonces ya no he dejado de, y estoy hablando desde el 92, que es increíble. Ya han pasado años, sí. Han pasado años, sí. De esta tecnología, ¿no, Gerard? Porque lo que dices, el agua no es solo H2O. Mira a Gerard Pollack con el cuarto estado del agua, Easy Water, que es H3O2, ¿no? Por el cual recibió el premio Nobel. Bueno, Gerard Pollack fue a hablar con Johan Grandr, porque como de sus hijos no se fiaba para explicarle según qué cosa. Y murió en el 2012 y 3 meses antes llamó a Gerard Pollack y le explicó algo y a partir de ahí sacó la cuarta fase del agua. O sea que... Sí, esto es otro episodio del que haremos para hablar de la cuarta fase del agua. Sí, no, es porque que eso es muy importante porque es el agua orgánica, es el agua que somos, es el agua que es viva, ¿no? Y sí. es justo, sí, el agua de la forma. Justo.
el agua que produce energía, ¿no? Y ¿sabes lo que más me gusta, Diana? Es lo que no sabemos, lo que tenemos por descubrir. Que esto es, bueno, te pega un subidón, porque contra más sabes, más te das cuenta, como decía el que no sabes, o que estás en nada, en el índice del libro, que todavía no sabemos nada, pero que es fantástico. Y nosotros, yo particularmente, con este sistema, sobre todo lo estoy poniendo, como me has dicho, los huevos me hace gracia, a granjas sobre todo de pollo, tanto de carne como ponedoras. Ya solamente ver cómo están los animales de bien, cómo esto, después la carne esa no es una carne estresada, el que se la coma es lo que volvemos a decir, y eso se transmite después en toda la cadena alimenticia. Pero ya, como están los animales de tranquilos, que todos los dicen, hostia, pues a los pollos que les ponen para engorde, que les encienden la luz, no la tienen que encender, con lo cual no estresan al animal. Y están de fábula en agricultura, en riego, las plantas, las alcachofas, las coles. Bueno, me enseñaba un ganadero, mira qué sandías que he hecho, están además súper dulces. Bueno, cuando tú pones esta tecnología y son los propios clientes que te llaman alucinando y contentos y que no saben qué hacer, joder, es una gozada eso. Es una gozada, porque dices, estoy contribuyendo a una mejor vida, un mejor mundo. No, además, en este caso, Diana, ganamos los tres, es decir, los tres quiere decir el productor, ya que aumenta la producción y tiene una rápida recuperación de la inversión, los animales por la calidad de vida que pasan a tener y el consumidor final. Claro, sí. Eso es cuidar la cadena de producción. Correcto. Que es la responsabilidad de cualquier empresario productor. Exacto, esa es cuidar la cadena de producción. Pues, y yo concretamente ya no, todo lo que tiene algo de agua, lo revitalizo todo, el aceite, las frutas, las verduras. En la nevera tengo un aparatito, una placa, y todo se revitaliza. Eso sí, tiene sus consecuencias, porque no puedo poner nada con gas, porque desaparece, y bueno, y si se conservan las verduras de los brotes tiernos que compras en la tienda, duran mucho más, los tomates duran más. Bueno, la verdad que yo lo revitalizo todo ya, por si acaso. Es una buena praxis. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un fermentado en la nevera y tengo una plaquita revitalizadora, ¿tampoco le conviene? No, tendría que ir bien, ¿no? Le va bien. Va bien, sí. Claro. Vale. Entonces, ¿qué dices? Que si le pones una gaseosa, por ejemplo, se pierde el gas. Se queda, claro, es que quita todo lo malo. Ah, vale. Y el gas no es bueno. Pero pues si pones un agua de manantial, un agua de bichí, que pues aún la refuerza, sí. No, solamente son esas cosas, las cosas nocivas, que me da cuenta que esas, no sé, cosas que el gas, sobre todo el alcohol también lo suaviza, los ácidos lo suaviza porque intenta regular el pH. O sea, los limones, si tú pones un limón y lo pasas por el revitalizador, te lo puedes beber y no tiene la acidez que... Hombre, está ácido, pues es limón, pero no tiene la acidez que si no lo pasaras. Sí. Wow. Entonces, lo único que lleva este artilugio es agua pura de una... Pero aparte ha pasado por la máquina de inducción que inventó Grander para revitalizar el agua. Ah, vale. Grander le da un tratamiento. Justo. Porque la ventaja del agua esta es que no pierde la revitalización nunca más si no la destilas, si no se evapora. Así como los otros equipos pues tienen una distancia, al cabo de unos días ya desaparece, no. La estructura se queda fijada tan fuerte que ya no se puede, la puedes hervir, la puedes congelar, puedes hacer lo que quieras, que no se pierde la revitalización.
¿Y habéis probado si preparas coloides con esa agua? Los que hacen homeopatía ponen los productos con agua revitalizada y les dura muchísimo más. Y laboratorios que hacen silicio orgánico, plata coloidal, todos estos que utilizan agua, lo están haciendo con agua de Grander. Vale, eso es lo que veía también. Sí. El proceso óptimo sería revitalizar el agua después de destilada, ¿vale? Siempre después de destilada. ¿Por qué? Porque la destilación elimina todo. Elimina la memoria, elimina todo lo bueno, elimina todo lo malo. Es decir, hace un reseteo total del agua. El proceso siempre sería, después de destilar el agua, revitalizarla. Ahora, si podemos revitalizar el agua, destilarla y volver a revitalizarla, ya sería un proceso todavía mejor. ¿Por qué? Porque conseguimos que la máquina de destilar funcione mucho más eficientemente. Puede ser también, sí, mejora el destilado. Es muy curioso porque cuando me explicaste que el agua cuando la destilas pierde la información, me recordó mucho a nosotros mismos. Porque nosotros llega un momento, o sea, nacemos, vivimos toda una serie de experiencias, tenemos una memoria, nos destilamos, abandonamos el cuerpo, nos destilamos y olvidamos todo para volver a traer. ¿No? Y empezamos de nuevo, sí, así es. Sí. Así es. Sí. Y es como, te recuerda aquello del cómo es arriba es abajo, del Kybalión, ¿no? Que todo se reproduce, todo en lo micro y en lo macro, todo es igual en realidad, ¿no? Son patrones de comportamiento idénticos. Si somos parte del mismo ser, o sea, que te pongas donde te pongas. Sí. Así es. Vale. Que seguimos con el tema de la filtración, chicos. Sí. Digo, más que nada por ahora. Claro, no, yo pensaba que ya estábamos. El proceso intermedio. El primero es los filtros para partículas, después el grande, el equipo que pongas. Un equipo, sí, que es lo que hemos dicho, ¿no? De gasificadores, sistemas de revitalización, etcétera. Y ahora ya vendría el proceso de filtración. Vale, porque esta agua revitalizada todavía no la consideramos óptima para el consumo, digamos, directo. Sí se podría considerar óptima para el consumo. ¿Vale? Pero organolépticamente igual no tiene las características que nosotros queremos. Va a depender de la zona donde estemos. Claro, no es lo mismo un agua en Madrid, en Galicia, como puede ser una zona en Baleares o en Alicante o en Tarragona, por ejemplo. Donde la diferencia de las diferentes aguas es abismal. Entonces, claro, un equipo montado en una zona va a conseguir unas características. Siempre va a ir a mejor, siempre va a mejorar el agua, ¿vale? Siempre vamos a conseguir una mejoría del agua. Pero claro, en Madrid respecto a Tarragona hay una diferencia en sabor abismal. Por ejemplo, donde estoy yo, que estoy al lado de Portaventura y al lado de una petroquímica. Si yo le pongo el agua al coche, funciona. Porque como tiene tanto petróleo, tanta porquería, entonces, por mucho que de esto el agua, hay días que pega un pestazo de petróleo que es imposible. El agua está pasada por grande y está pasada por todo, pero ¿está buena? Sí. ¿Me va a hacer daño? No. ¿Me gusta? Tampoco, no me gusta. Entonces tienes que poner eso, o una ósmosis, o una ultrafiltración, una nanofiltración, o una jarra con dices, como no veo mucho, es igual, pues una jarra y no quiero aparatos. Hay jarras que ahí tú a ver. Sí, los filtros, ¿no? Lo que se llaman filtros de boca, que son los filtros que vamos a utilizar ya en el proceso de sacar agua pues, para beber y para cocinar, ¿vale? Serían ese tipo de filtros. ¿Cuáles hay? Pues tenemos desde lo que comentaba Gerard, ¿no? Filtros que van en una jarra con un filtro de carbón, ¿vale? Que ronda las 5 micras, más o menos, que sería lo más similar a la microfiltración, ¿cierto, Gerard? A filtros también todos estos filtros de jarra, etcétera, van por gravedad, ¿no? Entonces los hay más avanzados. Hay sistemas que van por sistemas cerámicos, sistemas que llevan diferentes etapas, que llevan etapa de cerámica, que llevan etapa de plata coloidal y luego también alguna etapa de carbono, ¿no? Y luego, pues bueno, ya vamos a equipos de microfiltración que van de
de 10 micras hasta 0,1 micras, de ultrafiltración, que son de 0,1 a 0,001 micras, nanofiltración, que bueno, 0,01 a 0,001, vamos sumando siempre una micra más, ¿no? Y osmosis, que son menores de 0,001. Entonces, claro, entre todas, la osmosis es la que más elimina todo. Dependiendo de la calidad de agua que tengas en tu zona, podríamos buscar un diferente sistema de filtración, ¿vale? Lo mismo, una osmosis no es necesaria para una zona determinada de España, donde el agua tiende a ser bastante buena y queremos solo para determinados elementos, o lo mismo, otro sistema más básico se queda corto en otra zona donde la calidad del agua no nos permite, ¿no? Lo que comentaba Gerard en su zona. Así que, ¿qué tengo que montar aquí para que el agua esté en perfectas condiciones? Tengo dos preguntas, dos cuestiones a tratar. Aquí lo que sería importante, la primera, lo que sería importante es que el equipo que vayamos a usar para esta última filtración no contenga contaminantes, como por ejemplo plásticos. O sea, no una jarra de estas, Brita, que hablando de marcas, pues la que encuentras más fácilmente, que son de plástico, no sería lo adecuado. Por más que te digan, no, que si el BPA, que si todo no tiene no sé qué, no, los bisfenoles, que son una familia enorme, no tendrás el A, pero tendrás el H, el B y el XLI. Hay montones, son una familia enorme y entonces, de golpe porrazo, prohíben uno, pero están todos los demás, porque es que el plástico es eso, es un disruptor endocrino, lo mires por donde lo mires. Y tiene diferentes sustancias que son disruptoras endocrinas que alteran un montón el balance hormonal y tienen unos efectos secundarios enormes, entre los cuales el temido cáncer. Claro. A todo el mundo le tiene tanto miedo. Y si nos vamos a mirar aún más, el aumento de neurodegeneración que hay hoy en día podría tener muchísimo que ver con este tipo de contaminantes también. Así que hay que tener mucho cuidado con utilizar plásticos en nuestros equipos de filtración y supongo que deben haber, ¿no? Que no usen plásticos para filtrar. ¿Sí? Nos estamos centrando en los microplásticos y los fenoides y los TFTs y las ORCIs, que sí, que es cierto que sí, pero hay algo mucho más para mí importante o incluso peligroso que todo eso. Y es lo que te he dicho antes, la cantidad de medicamentos que lleva el agua. Los que le ponen y los que ya llevan, porque si nosotros vamos a hacer un pipí y tomamos el Sintrol, el no sé cuántos, todos los medicamentos y paracetamoles hasta no aburrir, eso no hay depuradora que lo limpie. Primero porque es la parte solvente del agua, porque está disuelto en el agua y eso es imposible. Entonces, a donde vamos a ir a buscar, si tú quieres ir a eso, ya tienes que ir a una ósmosis, porque es la que vas a coger, porque ya no pasa por filtración, sino por capilaridad. Los medicamentos es algo a tener en cuenta que todavía no nos hemos dado cuenta de que esto está así. Y ya es preocupante. Sí, gracias por traerlo porque es cierto y se me había olvidado. El tema de los medicamentos, antibióticos, metales pesados, que eso ya seguramente es más fácil de filtrar también. No sé hasta qué punto. Y claro, los microplásticos también son fáciles de filtrar, pero es que las sustancias que dejan que se sueltas en el agua, esos plásticos, no son tan fáciles de filtrar. Y yo es por eso, por el tema de los medicamentos y antibióticos y las sustancias. O sea que destilo el agua, no filtrada, sino destilada. Sí, es por eso que la destilo. La destilación era lo que comentábamos antes, elimina todo. O sea, te deja el agua totalmente cruda, incluso la memoria. Es un poco arcaico el proceso porque tienes que coger el agua del grifo, ponerla en un sitio, luego ponerle que se destile, luego cambiarlo de sitio. Y igual algún día se inventa algo un poco más sencillo para destilar agua, pero yo destilo por eso. Porque además los equipos de ósmosis, el acetato de celulosa, tiene que llevar algún plástico para que no se disuelva con el agua. Bueno,
están rápidamente. yo te he dicho aceptadas del uso porque eran las originales, porque ahora no sé ni lo que llevan, primero que ya no estoy en ese punto y no sé lo que llevan, pero bueno, Fibra de vidrio, no sé. por desgracia estamos en un mundo de plástico, por desgracia. Sí. Ya, Hoy en de día. acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero que está sobreutilizado y deberíamos medir y porque hay algunos, sobre todo los plásticos, por ejemplo, hay osmosis que son de ABS. El ABS es un producto que no es plástico, es unas resinas que no generan, que no se degradan, que gracias a Dios se está trabajando mucho ahora y hay alternativas, que eso es lo importante. Bueno, de eso queríamos hablar aquí hoy, de alternativas y procesos, porque hay mucha confusión también con esto de lo que es el tratamiento del agua. Y como veo que vosotros sí que sabéis de esto y además sabéis mucho y tenéis un criterio muy acertado, pues he querido que estuviéramos hablando de esto porque siempre surge esta pregunta. Y después lo que tienen los tratamientos convencionales que venden a cascoporro, pues no tienen en cuenta nada. Y nosotros trabajamos desde qué agua tengo y qué agua quiero. Entonces, en el proceso ese es donde haces el tratamiento adecuado. Ni poner más ni poner menos, poner lo necesario y lo más ecológico posible. Claro. Dentro de lo que... Y económico, lo más eficiente. Bueno, claro, y ajustando, porque si ya ajustas a lo que quieres, pues a lo mejor la inversión inicial es un poco más alta, pero el rendimiento final, al final a largo plazo lo que es calidad-precio por el servicio que te da, pues igual está más que justificado, ¿no? Porque hay una cosa que has dicho que no hemos incidido suficiente, que es el tema este de que el sistema de ósmosis, que digamos que es el más cómodo que existe actualmente, Sí. ¿vale? Para filtrar el agua de cocina y de tomar y así, tiene el inconveniente que gasta un montón de agua. En las ósmosis convencionales, las que están diseñadas y que te venden en el Leroy Merlin, en el Campo y en todos estos sitios, que valen 100 y pico, 200 euros, 300, son una tecnología de hace 35 o 40 años. Son de las primeras que vinieron. Claro, el rechazo de la membrana es 1 litro por 3. Produces 1 litro y tiras 3. Son 333 litros que te dan de agua buena, ¿no? 333 litros no hay casa que se los beba. Y 1 metro cúbico de agua de la red pública vale menos que una garrafa de 5 litros de agua embotellada. ¿Qué es lo que duele? Tirar 1000 litros de agua tontamente. Lo que pasa es que lo haces por conciencia, porque esto es como el reciclaje, unos reciclan, otros no. No vas a salvar el mundo porque tú no tires esos litros de agua, porque después van al desagüe, los recuperan otra vez las depuradoras y a última hora se pierden más litros, que no los podéis ni imaginar. En escapes que hay por toda la instalación de agua, pero que se pierden hectómetros a cascoporro, ¿eh? O sea, impresionante. Sí. Que a veces damos el énfasis donde no tenemos que dar. Ya, es verdad también. Pero hoy en día las ósmosis de flujo directo, de estas otras también tienen un depósito. No lo aconsejo porque el depósito, un agua osmotizada, es un agua muy frágil y se contamina, pero en la voz de ya. Al final, en el depósito se hace un moco de biofilm, que eso es asqueroso, porque yo los he visto y eso es asqueroso. Entonces, el flujo directo es cuando tú abres el grifo, empieza a producir. ¿Qué pasa? Que una membrana para hacer esas ósmosis son de 50 galones día. Y una membrana de flujo directo son de 600 galones día. La diferencia es brutal. ¿Por qué? Porque aprieta mucho, coge más capacidad. Entonces tiene la capacidad de coger el rechazo y volverlo a reinvertir dentro, porque no está saturado, pero va de sobrada la membrana, porque tenía que tener un agua muy, muy dura, muy contaminada para no poder tirar con ella. Con lo cual, al final, tiras medio litro de agua al desagüe por 1 litro de agua de producción. Entonces ya no son esos parámetros, ya no duele tanto.
Otra ventaja, los cartuchos son compactos, no hay pretratamientos de tubos que se pueden contaminar, o sea, está todo hay unas que en un cartucho todo membrana y pretratamiento, y en otras hay dos, uno de pretratamiento y otro de membrana. A mí me gusta más porque la membrana te puede durar 3-4 años, porque en función de lo que gastes, y el pretratamiento es aconsejable cada año cambiarlo, porque los carbones tienen doble efecto. Cuando están saturados, en vez de retener, liberan. Entonces es mejor cambiarlos cada año por precaución. Y eso siempre es más barato, cambiar solo una parte, que la membrana es lo más caro, pues la cambias cada 3-4 años. Pero flujo directo siempre. Después la ventaja es que como eso está hecho de una manera que es un cuarto de vuelta de bayoneta, le envían los filtros a casa y se lo cambia él. Precisamente hablando de ósmosis, estaba pensando en el tema del espacio, porque cada vez las casas son cada vez más pequeñas y las cocinas cada vez más pequeñas. Mira, y quien tiene una cocina tipo japonés, ¿no? Pues igual no le cabe un osmotizador. Bueno, las ósmosis estas que te digo de flujo directo son como una torre de ordenador pequeñita. Ah, vale. Bueno. Porque al no tener todo esto, estar todo integrado en un cartucho, han reducido mucho el espacio. Y como no hay depósito ni hay nada, esas son muy pequeñas. Ya. Sí, bueno, y si no tienes lo que hablábamos antes, ¿no? Estos sistemas de filtración de sobreencimera o que son también pequeñitos. Sí, después también. Que más vale tener eso a no tener nada. Claro. Igual que otros productos, tenemos un producto de nanofiltración, que es un producto que lleva materiales preciosos, lleva ópalo, lleva unas bolas de cerámica especiales. Ese no rechaza nada de agua, pero está al paso anterior a la ósmosis, a la nanofiltración. Que si no quieres una ósmosis, tienes este otro sistema, que es una nanofiltración, que es un sistema israelí, que trabaja con materiales preciosos, con ópalo y otros materiales que no te los dicen. Hombre, también está bien. Es el paso anterior. Muy bien. Entonces, ¿ya tendríamos todo lo que tiene que ver con filtración de agua o...? Sí, bueno, nos hemos dejado la parte industrial, que son lo de los lechos profundos, pero esos ya son tocados a una casa unifamiliar, que tenga agua de pozo, que tengas que hacer un tratamiento muy especial, pero que eso también nosotros los hacemos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que tenemos mucha información sobre lo que es filtrar y que ahora cualquiera que escuche el podcast no va a poder decir que anda perdido con el tema de la filtración. Claro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como os he dicho, ha sido un poco largo, pero ¿a qué ha valido la paciencia? Ha sido ameno y, sobre todo, Gerard os ha dado tantísima información sobre lo que os conviene a la hora de filtrar vuestra agua y por qué es importante que lo hagáis, que este episodio vale su peso en oro. ¿A que sí? Si quieres que Abel y Gerard valoren la mejor estrategia de filtración para tu casa o negocio, ponte en contacto conmigo y te dirigiré a ellos. Ya sabes, por correo dianavaleria@vidaensalud.es, en mi usuario de Telegram Diana Valeria Podcaster, o si prefieres por WhatsApp, te dejo el enlace a mi WhatsApp en vidaensalud.es/podcast/161. Muchas gracias por participar. Gracias por dejarme tus comentarios. Dime qué te ha parecido, dime cuán útil te ha sido esta información.
Si me escuchas desde YouTube, desde iVoox, desde iTunes, desde Apple Podcasts, desde Spotify, desde Amazon, desde Pocket Casts, desde iHeartRadio, desde cualquier distribuidor de podcast que estés escuchándome, ¿por qué no me dejas una reseña? ¿Por qué no me dejas un me gusta, un like, una estrella, un corazón o lo que sea? De esta forma, el algoritmo de la plataforma mostrará a más gente este episodio. Muchas gracias también por participar en las propuestas de profundización que vamos haciendo de las diferentes materias que tratamos. Muchas gracias por estar participando en el grupo y el canal de Telegram. Muchas gracias por seguir la actividad de este podcast desde allí, desde donde la estés siguiendo. Nos encontramos en el próximo episodio. Y que hasta entonces tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.